Nunca pensé que llegaría a trabajar en una morgue, mucho menos en la más antigua de la ciudad, un lugar con más historia que mantenimiento. Pero cuando el desempleo aprieta, uno no es quisquilloso. No me molestaba el olor a químicos, ni la soledad de las noches largas. De hecho, me gustaba la calma, hasta esa noche. No te quedes fuera de la pesadilla. Suscríbete ahora y únete a la comunidad de valientes que se atreven a mirar más allá del velo. Activa la campanita para que el terror te encuentre primero. ¿Estás listo para enfrentar lo que acecha en la oscuridad? Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Básicamente, mi tarea era recibir cuerpos, registrarlos y preparar todo para los forenses que llegaban en la mañana. Nada glamoroso, pero tampoco aterrador. El lugar tenía sus peculiaridades, techos altos, luz tenue y un frío que nunca cedía, sin importar cuánto subieras la calefacción. Pero la morgue es un sitio de silencio, y eso es algo con lo que uno aprende a convivir. Todo comenzó con una entrega inusual. Eran las 2:13 de la madrugada cuando el camión de la policía llegó con un cuerpo. Lo raro no era la hora, sino el embalaje. El cadáver venía dentro de una caja de madera, atornillada y asegurada con cadenas gruesas. Los agentes no dijeron mucho, solo que era mejor no abrirla hasta que llegara el forense. Firmé los papeles sin hacer preguntas, aunque la incomodidad se instaló en mi pecho. Era extraño, pero en este trabajo aprendes a no cuestionar las órdenes. Dejé la caja en una de las salas de refrigeración, aislada de los demás cuerpos. Cada cierto tiempo pasaba a revisar, aunque las cadenas y tornillos me aseguraban que nada se movería. Pero a las 3:45 de la mañana, mientras tomaba café en la oficina, escuché un golpe seco. Era un sonido fuerte, como si algo hubiera caído con fuerza. Me congelé por unos segundos. Mi instinto me decía que no debía ir, pero mi trabajo decía lo contrario. Caminé hacia la sala de refrigeración con la linterna en mano. El golpe venía del lugar donde estaba la caja. Al entrar, el aire se sentía más pesado, como si el frío hubiera aumentado. Apunté con la linterna hacia la caja y noté algo que me heló la sangre, las cadenas estaban flojas, como si alguien las hubiera manipulado. Seguramente las aseguraron mal, me dije en voz alta, tratando de convencerme. Pero al acercarme, vi algo imposible de ignorar. Había huellas frescas alrededor de la caja, marcadas con una sustancia viscosa, oscura, como un aceite. La seguí con la mirada hasta que noté que llevaban hacia la puerta de la sala. Mi corazón latía como si quisiera salir de mi pecho. Cerré la puerta de golpe, asegurándola con llave, y regresé a la oficina. Quería llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? Que un cuerpo en una caja de madera encadenada se movió solo y dejó huellas por toda la sala. Nadie me creería. Decidí esperar a que amaneciera. Las horas se hicieron eternas. Cada pequeño sonido me hacía saltar. A las 5:15 de la mañana, justo cuando estaba empezando a convencerme de que todo había sido mi imaginación, la luz se fue. La morgue quedó sumida en una oscuridad total, rota únicamente por la tenue luz de emergencia del pasillo. Fue entonces cuando escuché algo que nunca podré olvidar, un susurro. Era bajo, pero claro. Venía de la dirección de la sala de refrigeración. No era posible, la puerta estaba cerrada con llave. Me armé de valor y caminé hacia allá, con la linterna temblando en mi mano. Al llegar, noté que la puerta estaba abierta, apenas un par de centímetros, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Entré lentamente. El aire era irrespirable, denso, cargado de ese olor a aceite y algo más, algo metálico. La caja estaba vacía. Las cadenas y los tornillos estaban en el suelo, y en el fondo de la madera interior, había marcas profundas, como si algo hubiera rascado desesperadamente desde adentro. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Entonces lo vi, al fondo de la sala, junto a la última camilla, había una figura agazapada. No era posible distinguir detalles, solo que su silueta no era humana. Estaba cubierta de algo oscuro que goteaba al suelo. Lentamente, levantó la cabeza hacia mí,
y aunque no había ojos, sentí su mirada clavarse en mi alma. Retrocedí, casi tropezando, y cerré la puerta de golpe. Corrí a la oficina, agarré mis cosas y salí de la morgue sin mirar atrás. No importaba que aún faltara una hora para terminar mi turno. Al día siguiente, renuncié. No regresé por mi último cheque, ni por mis cosas. Prefiero no saber qué pasó con ese cuerpo. A veces, por las noches, sueño con esa silueta. Y siempre despierto con la sensación de que alguien está observándome desde la oscuridad. La primera vez que algo fuera de lo normal sucedió en la morgue, no le di mucha importancia. Pensé que el cansancio y las largas horas de trabajo estaban jugándome una mala pasada. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese fue el primer aviso. Era una noche como cualquier otra. Me habían asignado el turno nocturno en una morgue subterránea de un hospital viejo, una estructura casi olvidada por el tiempo. Al bajar las escaleras, el aire se volvía pesado, cargado de humedad y un ligero aroma a descomposición, aunque el lugar se mantenía, al menos en apariencia, limpio. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos manchados por el tiempo, y las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras que parecían moverse por sí mismas. Aquella noche llegaron 3 cuerpos sin identificar, encontrados en el fondo de un río cercano. Los pescadores habían dado aviso tras notar que los cadáveres estaban enredados entre algas, como si algo los hubiese atado deliberadamente. Al recibirlos, noté que todos tenían algo en común, una inscripción en la piel, justo sobre el esternón, hecha con cortes profundos y precisos. Era un símbolo que nunca había visto, algo que se asemejaba a un círculo con líneas cruzadas por dentro, casi como un sello. Mi trabajo era rutinario, registrar, fotografiar y almacenar. Pero mientras preparaba los cuerpos, me di cuenta de que la temperatura en la sala había bajado de manera drástica. Miré el termómetro, marcaba menos 10 grados centígrados, algo imposible, ya que los refrigeradores estaban apagados y la calefacción del edificio funcionaba. Me estremecí, pero traté de ignorarlo y seguí trabajando. A las 2:34 de la mañana, el sistema eléctrico falló. Todo quedó en completa oscuridad. Por suerte, tenía una linterna. Al encenderla, el haz de luz iluminó directamente uno de los cuerpos. Juro que vi su mano moverse, aunque fue un gesto tan leve que quise atribuirlo a mi imaginación. Me acerqué para revisar, sintiéndome un completo idiota por siquiera considerar la posibilidad de que fuera real. El cuerpo estaba inmóvil. Al intentar reiniciar el sistema eléctrico, escuché un sonido que me heló la sangre. Era un susurro, pero no provenía de una dirección clara. Parecía rodearme, llenando el aire con palabras ininteligibles. Apunté la linterna hacia la sala de refrigeración y noté algo alarmante: las puertas de los compartimentos donde había colocado los cuerpos estaban abiertas. Todas. Sin excepción. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Revisé los compartimentos uno por uno, esperando encontrar los cuerpos donde debían estar, pero estaban vacíos. Mi mente buscaba explicaciones lógicas. ¿Alguien entró? ¿Un robo? Pero, ¿quién en su sano juicio querría llevarse 3 cadáveres mutilados? Fue entonces cuando los vi. Los 3 estaban al fondo de la sala, de pie, inmóviles, con la cabeza ladeada como si estuvieran observándome. La linterna temblaba en mi mano, pero no podía dejar de apuntar hacia ellos. Sus ojos, completamente negros, reflejaban la luz como 2 pozos sin fondo. En ese momento entendí que no eran solo cuerpos. Algo los habitaba. Uno de ellos dio un paso hacia mí. Su movimiento era torpe, como si estuviera aprendiendo a usar su propio cuerpo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentía que algo invisible me sujetaba, algo frío y pesado. Los susurros aumentaron, transformándose en gritos. Palabras que no entendía, pero que llenaban mi mente con una sensación de pérdida, como si estuvieran arrancándome algo. Finalmente, logré moverme. Salí corriendo de la sala, dejando atrás la linterna, los cuerpos y mi cordura. Subí las escaleras a toda prisa, pero algo no estaba bien. El hospital, que siempre estaba lleno de vida a pesar de las horas, estaba vacío.
Los pasillos parecían alargarse interminablemente, las luces parpadeaban con más intensidad y el aire era cada vez más difícil de respirar. Cuando finalmente llegué a la salida principal, la puerta estaba bloqueada. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie respondía. Entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí, helada y abrumadora. No necesitaba voltear para saber que eran ellos. La voz que escuché entonces no era humana. Era grave, profunda, como si proviniera de las entrañas de la tierra. Y míranos, dijo, y contra mi voluntad, mi cuerpo obedeció. Estaban a solo unos pasos de distancia. Sus rostros habían cambiado. Las inscripciones en sus pechos brillaban con una luz roja, pulsante, y sus bocas se torcían en una mueca que no podía ser descrita como una sonrisa. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue su mano extendiéndose hacia mí, tocando mi frente con un dedo gélido. Luego, oscuridad. Desperté en un hospital diferente, a la luz del día. Me dijeron que había sido encontrado desmayado en la entrada de emergencia, solo y sin explicaciones. No mencioné nada de lo que había visto, pero cuando intenté renunciar, descubrí que nadie sabía de mi asignación en aquella morgue. Según los registros del hospital, esa ala estaba clausurada desde hacía 20 años. Ahora vivo con el miedo constante de que algo me está observando. Cada noche despierto con la sensación de frialdad en mi frente, y en los sueños, siempre los veo. Esperando, llamándome. No sé cuánto más podré resistir. Trabajé en la morgue durante 5 largos años. No era un trabajo que soñara de niño, pero la paga era decente, y el silencio de la noche me ofrecía una extraña paz que me hacía sentir menos solo. Siempre me decía que los muertos no podían hacerte daño. Pero lo que descubrí ahí cambió mi forma de pensar para siempre. Todo empezó una noche de invierno. La calefacción estaba fallando, y el frío se colaba por las grietas de las paredes como un espectro invisible. Me asignaron a trabajar en el turno nocturno, procesando un cuerpo que había llegado ese día, un hombre sin identificar, fallecido en circunstancias extrañas. Su piel tenía un tono gris ceniza, y su cuerpo mostraba cicatrices que parecían viejas pero extrañamente recientes a la vez, como si el tiempo hubiera jugado con él. Mientras realizaba la autopsia, noté algo peculiar. Bajo su piel, había una textura anormal, como si algo estuviera incrustado dentro de su carne. Al abrir el tejido con cuidado, descubrí pequeñas piezas metálicas, como engranajes y alambres. No eran restos de cirugías ni implantes comunes, parecían parte de un mecanismo más complejo, como si alguien hubiera estado construyendo algo dentro de él. Llamé a mi superior para informarle, pero su respuesta fue fría: haz tu trabajo y no hagas preguntas innecesarias. Intenté obedecer, pero la curiosidad era demasiado fuerte. Decidí examinar con más detalle aquellas piezas. Con cada incisión, descubría algo más intrincado, engranajes que aún parecían funcionar, cables que emitían un leve zumbido, y lo más perturbador, un pequeño dispositivo que vibraba ligeramente, como si tuviera un ritmo propio. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Pensé que era un problema eléctrico debido al frío, pero algo en el ambiente se sentía distinto. El zumbido que provenía del dispositivo en el cuerpo del hombre empezó a intensificarse, acompasándose con el parpadeo de las luces. Me alejé del cuerpo, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda, y fue entonces cuando escuché el primer sonido, un clic, seco y mecánico, como el chasquido de un reloj gigante. Miré el cuerpo, pero no se movía. Era solo un cadáver, inerte, sin vida. Aún así, el sonido continuaba. Revisé la sala, buscando alguna explicación racional, pero no encontré nada fuera de lugar. El zumbido del dispositivo se detuvo abruptamente, y en ese instante, todo quedó en silencio. Pero no era un silencio común, era un silencio que parecía absorber el ruido, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. De pronto, sentí un tirón en mi delantal. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí terminar rápidamente el trabajo y documentar todo lo que había encontrado. Pero cuando me acerqué al cuerpo,
Algo había cambiado. Los ojos del hombre, que habían estado cerrados, ahora estaban abiertos. Miraban fijamente al techo, pero había algo en su expresión que me heló la sangre. No era solo que estuvieran abiertos, era como si estuvieran vivos, como si supieran algo que yo no. Retrocedí instintivamente, tropezando con la mesa de instrumentos. En ese momento, el clic mecánico volvió a sonar, esta vez más rápido, más insistente. Miré alrededor, desesperado por encontrar la fuente, pero no había nada que pudiera explicarlo. Fue entonces cuando el cadáver comenzó a moverse. No se levantó ni hizo un movimiento brusco. Fue un temblor leve al principio, como si los engranajes bajo su piel estuvieran cobrando vida. Mis piernas querían correr, pero estaba paralizado. Lo vi incorporarse lentamente, con movimientos torpes pero calculados. No era humano, al menos no completamente. El zumbido regresó, más fuerte que nunca, llenando la sala con un ruido ensordecedor. Intenté salir de la sala, pero la puerta no se abría. Era como si estuviera sellada desde afuera. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie respondía. El cuerpo ahora estaba completamente erguido, con esos ojos muertos clavados en mí. Daba un paso tras otro, lento pero imparable. En un acto de desesperación, tomé el bisturí que estaba sobre la mesa y lo apunté hacia él. «No te acerques», gríteme, aunque en el fondo sabía que mis palabras no significaban nada para lo que fuera esa cosa. Pero se detuvo. No porque le hubiera hablado, sino porque el zumbido cesó de repente. Sus ojos, que habían estado fijos en mí, se desviaron hacia el dispositivo que había extraído de su cuerpo. Aproveché ese instante de distracción para correr hacia la puerta, golpeando con todas mis fuerzas. Sentí un chasquido, y finalmente se abrió. Salí corriendo sin mirar atrás, dejando todo atrás, incluso mi equipo. Renuncié al día siguiente. Nunca regresé a esa morgue ni intenté averiguar qué era ese hombre o esa cosa. Pero algunas noches, cuando estoy solo y el silencio me envuelve, juro que puedo escuchar ese zumbido otra vez, acompasado con los latidos de mi corazón. Siempre he sido una persona escéptica. Trabajar en una morgue, rodeado de cuerpos y silencio, solo reforzó mi creencia de que lo sobrenatural no existía. Era un trabajo solitario pero tranquilo. Hasta que una noche lo vi. Era un turno como cualquier otro. Me había tocado hacer horas extras porque uno de mis compañeros había enfermado. Aquella noche, trajeron un cuerpo distinto. Un hombre que había sido hallado en las afueras de la ciudad, completamente cubierto de una sustancia negra y pegajosa. El olor que emanaba era tan penetrante que casi me hizo vomitar. Aún así, procedí a registrarlo y prepararlo para la autopsia. Cuando limpié su rostro, noté que tenía una expresión extraña. No de terror ni de dolor, sino de algo más. Una especie de satisfacción. Pero lo que realmente me inquietó fue su piel. Estaba completamente marcada con cicatrices profundas y cortes, como si alguien hubiera estado tallando patrones sobre él. Algunos parecían runas, aunque no reconocía ningún lenguaje en particular. Ignoré mis pensamientos y continué con mi labor. Al abrir su pecho, me encontré con algo que nunca había visto. En lugar de órganos normales, sus pulmones estaban endurecidos, casi como si fueran de piedra, y su corazón latía. No era posible. El hombre estaba muerto, y sin embargo, ese órgano seguía bombeando un líquido negro, similar a la sustancia que cubría su cuerpo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí. Al intentar extraer el corazón, algo sucedió. La luz en la sala comenzó a parpadear, y una de las herramientas que tenía en la mano se cayó al suelo con un estruendo que rompió el silencio. En ese momento, el líquido negro comenzó a salir del corazón, moviéndose como si tuviera vida propia. Retrocedí, sin saber qué hacer. De repente, las luces se apagaron por completo. La oscuridad era absoluta, y solo podía escuchar el goteo del líquido y mi respiración agitada. Traté de moverme hacia la puerta, pero tropecé con algo. Era el cuerpo. Había caído de la mesa. Mis manos temblaban mientras intentaba levantarme,
pero sentí una textura viscosa en el suelo. La sustancia negra se había extendido y ahora cubría mis zapatos. Un ruido bajo y gutural llenó la habitación, como un gruñido que no era humano. Encendí la linterna de mi teléfono y apunté hacia el cuerpo. Lo que vi me paralizó. El hombre estaba de pie, pero no era el mismo. Su piel había adquirido un tono oscuro, casi carbonizado, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Las runas en su cuerpo emitían un leve resplandor, como si estuvieran vivas. «No puede ser», grité mientras retrocedía. Pero el hombre no se movía hacia mí. En su lugar, comenzó a murmurar algo. Su voz era profunda y gutural, pero no era un idioma que reconociera. Era como si estuviera invocando algo. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Era como si algo invisible la mantuviera bloqueada. Desesperado, comencé a golpearla, pero entonces escuché su voz, esta vez clara: «No puedes escapar». Me giré, pero ya no estaba. La sala estaba vacía, excepto por la mesa y mis instrumentos. El líquido negro había desaparecido, pero la marca de mis zapatos seguía allí. De alguna manera, había salido de la morgue sin que yo lo notara. Al día siguiente, nadie encontró el cuerpo ni rastros de la sustancia negra. Mis compañeros dijeron que debía estar alucinando por el cansancio, pero yo sé lo que vi. Desde entonces, he tenido la misma pesadilla cada noche. El hombre, parado frente a mí, con esos ojos rojos que nunca olvidaré, murmurando en ese idioma desconocido. Hace poco, encontré una de las herramientas que usé esa noche. Estaba cubierta de la misma sustancia negra. Y ahora, a veces, siento que alguien me observa en la oscuridad, como si nunca hubiera salido de aquella morgue. Era mi primera semana como enfermero en el Hospital General de San Marcos, un lugar con fama de tener el mejor equipo de urgencias, pero también una serie de rumores inquietantes que lo rodeaban. Las historias hablaban de una ala clausurada, conocida como el Pabellón de los Silenciados. Nadie en el hospital mencionaba ese nombre, pero lo había escuchado en los susurros entre el personal de limpieza y las enfermeras más veteranas. Decían que era mejor no preguntar, que las preguntas traían problemas, y los problemas podían ser eternos. Una noche particularmente tranquila, me quedé en el hospital después de mi turno. Mis compañeros habían salido a tomar un descanso, pero yo, consumido por la curiosidad y las historias que había escuchado, decidí investigar. Sabía que el Pabellón de los Silenciados estaba en el 4º piso, un nivel completamente cerrado desde hace décadas. Nadie explicaba exactamente por qué, pero la excusa oficial era que las instalaciones estaban obsoletas y peligrosas. Conseguí una llave maestra del almacén de suministros, algo que no debía hacer, pero mi necesidad de respuestas era más fuerte que mi sentido común. Subí las escaleras hasta el 4º piso y me encontré frente a una puerta de metal oxidada. La abrí con esfuerzo, y un chirrido prolongado resonó en el pasillo oscuro. Al cruzar, el aire cambió. Era pesado, denso, como si cada respiración fuera una lucha contra algo invisible. El pasillo estaba cubierto de polvo y papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Las habitaciones parecían abandonadas a toda prisa, camas con sábanas arrugadas, equipos médicos antiguos desconectados y rotos. Pero lo que más me llamó la atención fue una serie de expedientes apilados en una mesa al final del pasillo. Me acerqué y comencé a revisarlos. Eran historiales médicos de pacientes, todos ellos ingresados por trastornos extremos. Cada archivo terminaba con la misma palabra: silenciado. El término me heló la sangre. ¿Qué significaba exactamente silenciado? Pasé las hojas buscando alguna explicación, y en una de las últimas páginas encontré una nota escrita a mano: el protocolo debe mantenerse. Nadie debe hablar. Nadie debe recordar. De repente, un ruido me hizo saltar. Era un golpe seco que provenía del fondo del pasillo. Apunté con mi linterna y vi que una de las puertas estaba entreabierta. Avancé lentamente, sintiendo como el corazón se me aceleraba con cada paso. Al empujar la puerta, encontré una habitación extrañamente intacta. Había una camilla en el centro y, sobre ella,
un maniquí médico que parecía haber sido usado para prácticas quirúrgicas. Sin embargo, algo estaba mal. El maniquí tenía marcas, cortes, como si alguien lo hubiera tratado como un paciente real. Mientras inspeccionaba la habitación, escuché un susurro. Era bajo, apenas audible, pero lo suficiente para ponerme los pelos de punta. «No debiste venir», decía la voz. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro se convirtió en un gemido y luego en un grito desgarrador que llenó la habitación. Salí corriendo, dejando caer la linterna en el proceso. El pasillo estaba ahora en completa oscuridad. Corrí hacia la salida, pero el pasillo parecía interminable. Las puertas a mi alrededor comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente. Sentía una presencia detrás de mí, algo que se acercaba rápido, demasiado rápido. Cuando finalmente llegué a la puerta de metal, estaba cerrada. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie parecía escucharme. En ese momento, las luces parpadearon y, por un instante, vi lo que me perseguía. Era una figura alta, vestida con una bata de hospital manchada de sangre. Su rostro era una máscara de carne desfigurada, con ojos hundidos y vacíos que parecían absorber toda la luz. Extendía una mano hacia mí, y en ella sostenía un bisturí oxidado. Con un último esfuerzo, logré abrir la puerta y salí al tercer piso, donde la vida del hospital seguía su curso como si nada hubiera pasado. Me desplomé en el suelo, jadeando y temblando. Cuando intenté explicar lo que había visto, nadie me creyó. Me dijeron que había imaginado todo, que el cuarto piso llevaba cerrado desde los años 80 y que nadie podía acceder a él. Sin embargo, esa noche, al revisar mis bolsillos, encontré algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Era una nota, escrita con una caligrafía temblorosa: «No vuelvas. No sobrevivirás otra vez». Desde entonces, he evitado el hospital tanto como me ha sido posible. Pero cada vez que paso cerca, siento que algo me observa desde las ventanas del cuarto piso, esperando que rompa mi promesa y vuelva a entrar. Trabajar en la morgue nunca fue parte de mis planes de vida. La mayoría de la gente ni siquiera considera este tipo de empleo, pero cuando necesitas dinero y las oportunidades son pocas, te adaptas. Al principio, me costó mucho acostumbrarme a la soledad y al ambiente frío, pero con el tiempo llegué a apreciarlo. Los muertos no te juzgan, no te interrumpen y, lo más importante, no te hacen daño. Al menos, eso creía. Todo comenzó una noche particularmente tranquila. Había un aire extraño en el ambiente, una especie de electricidad en el aire que ponía la piel de gallina. Recuerdo que el reloj marcaba las 11:47 cuando llegó un cuerpo nuevo. Era un hombre de unos 40 años, encontrado en un campo a las afueras de la ciudad. Lo habían hallado desnudo, cubierto de barro y con el rostro parcialmente desfigurado por lo que parecían ser heridas de animales. Sin embargo, algo en su expresión me perturbaba. A pesar de las lesiones, había una calma casi desafiante en su rostro, como si supiera algo que yo no. Procedí con el protocolo habitual, registré el cuerpo, documenté las heridas visibles y lo preparé para la autopsia. Al limpiar la sangre seca y el barro, descubrí algo que me hizo detenerme. Bajo la suciedad, su piel estaba marcada con extraños símbolos, tallados de forma tan precisa que parecían haber sido hechos con un instrumento quirúrgico. Algunos de ellos eran simples líneas y círculos, pero otros tenían una complejidad que no podía comprender. Intenté ignorarlo, pensando que sería algún tipo de ritual o práctica extraña. Pero entonces, noté que algunos de esos símbolos parecían estar frescos. No sangraban, pero su textura era diferente, como si acabaran de ser grabados. Al abrir su pecho, el extraño malestar que había sentido desde el principio se convirtió en un miedo visceral. No había órganos normales dentro de él. En lugar de un corazón, pulmones o intestinos, había algo completamente distinto, una especie de red de tubos y tejidos que latía al unísono, como si tuviera vida propia. Lo que más me perturbó fue el líquido que fluía por esos tubos. Era negro, espeso y olía a metal oxidado. Cada vez que intentaba tocar algo con mis instrumentos, esa red parecía reaccionar,
contrayéndose como si supiera que estaba allí. A pesar del miedo, continué con la autopsia. Necesitaba respuestas. Cuando intenté extraer una de esas estructuras, el líquido negro comenzó a filtrarse, primero en gotas, luego en un flujo constante. El olor era tan fuerte que tuve que retroceder para no vomitar. Entonces, las luces comenzaron a parpadear. Al principio pensé que era una simple falla eléctrica. La morgue era vieja, y los cortes de energía eran comunes. Pero luego escuché un ruido. Era un clic rítmico, seco, como si alguien estuviera golpeando dos piezas de metal. Miré alrededor, pero no había nadie. El sonido parecía provenir del propio cuerpo. El miedo se apoderó de mí. Decidí detener todo y reportar lo sucedido al supervisor, pero cuando me giré hacia la puerta, estaba cerrada. Intenté abrirla, pero no se movía. Era como si estuviera sellada desde afuera. El clic aumentó su velocidad, convirtiéndose en un zumbido que llenó la sala. De repente, el cuerpo se movió. No fue un espasmo involuntario ni un reflejo, fue un movimiento consciente. Su cabeza giró hacia mí, y sus ojos se abrieron. Eran completamente negros, sin iris ni pupilas, pero sentía su mirada fija en mí. Intenté retroceder, pero tropecé con la mesa de instrumentos y caí al suelo. Desde esa posición, vi algo que me heló la sangre. El líquido negro comenzó a salir de su boca, formando un charco que se extendía rápidamente. Pero no era solo un líquido, se movía como si tuviera voluntad propia, arrastrándose hacia mí. Me levanté de un salto y tomé el primer objeto que encontré, un bisturí. No sabía qué hacer, pero necesitaba defenderme. El cuerpo se incorporó por completo, sus movimientos eran torpes pero firmes. Dio un paso hacia mí, y luego otro. El zumbido en la sala era ensordecedor, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz se perdió en el ruido. En un acto de desesperación, arrojé el bisturí hacia él. No le hizo nada. La hoja simplemente se hundió en su carne y desapareció. Pero algo cambió. El zumbido cesó de golpe, y el cuerpo se detuvo. Sus ojos negros me miraron fijamente durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente cayó al suelo con un golpe seco. El líquido negro que había estado avanzando hacia mí se detuvo y comenzó a evaporarse, dejando solo un residuo pegajoso. Cuando las luces volvieron, la puerta finalmente se abrió. Salí corriendo, sin importarme dejar todo atrás. Al día siguiente, reporté lo sucedido, pero nadie me creyó. Dijeron que el cuerpo había sido enviado a cremar y que no había registro de nada anormal. Renuncié ese mismo día. Desde entonces, no puedo dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esos símbolos, esos ojos negros y el líquido moviéndose hacia mí. Y a veces, en la oscuridad de mi casa, escucho ese clic metálico, como si algo o alguien me estuviera esperando. Trabajar en una morgue no es para cualquiera. El frío constante, el silencio que se siente más pesado de noche y la inevitable soledad convierten a este oficio en un reto mental. Pero a mí me daba igual. Siempre me consideré alguien práctico y poco impresionable. Después de todo, los muertos no hacen daño. O eso pensaba. Era un martes de enero, el tipo de noche donde el frío se cuela por cada rendija y la humedad te cala hasta los huesos. Había recibido un cuerpo a última hora de la tarde, un hombre de unos 50 años, hallado en un sótano abandonado. El informe policial mencionaba causas naturales como posible motivo de la muerte. Aún así, su llegada había despertado murmullos en el equipo, el hombre estaba irreconocible, con una expresión en su rostro que incluso en la muerte parecía gritar. Esa noche, estaba solo en la morgue. La mayoría de mis compañeros evitaban los turnos nocturnos, y yo no tenía problema en cubrirlos. Terminé de procesar un par de cuerpos y me preparé para la autopsia del hombre recién llegado. Cuando abrí la bolsa donde lo habían colocado, lo primero que noté fue su piel. Estaba tensa, como si hubiera sido estirada más allá de su límite. Tenía un brillo grasoso que reflejaba la luz de la lámpara quirúrgica. Pero lo peor eran sus ojos.
Aunque estaban cerrados, la piel alrededor de los párpados estaba tan delgada que podía ver claramente los globos oculares debajo, como si intentaran perforar la barrera para observarme. Me sacudí esa sensación y seguí con mi trabajo. Mientras realizaba los primeros cortes, algo llamó mi atención. Sus músculos parecían demasiado firmes, casi como si estuvieran congelados en una contracción perpetua. Lo que más me inquietó fue la ausencia de sangrado. Por mucho que abriera tejido, no había ni una gota de sangre. Quizá murió desangrado antes de ser encontrado, me dije para tranquilizarme. Sin embargo, al abrir la cavidad torácica, descubrí que estaba equivocado. Lo que debería haber sido un sistema cardiovascular normal estaba seco, como si alguien hubiera drenado hasta la última gota de líquido. Pero eso no era lo más perturbador. En lugar de un corazón, había un objeto metálico. Parecía un mecanismo intrincado, compuesto de pequeños engranajes que no dejaban de moverse. Me alejé un momento para tomar aire. Había visto implantes y prótesis antes, pero esto no era médico ni humano. Algo en su movimiento, en el zumbido bajo que producía, me hacía pensar que ese mecanismo no estaba hecho para salvar vidas. Intenté llamar a mi supervisor, pero el teléfono no tenía señal. Maldije por lo bajo y decidí documentar todo con mi cámara. Mientras configuraba el enfoque, noté algo que me heló la sangre, los ojos del hombre estaban abiertos. Juraría que los había cerrado al empezar la autopsia. Ahora, esos globos oculares completamente blancos estaban fijos en el techo, pero parecía que algo en ellos estaba vivo. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear. Primero pensé que era un fallo eléctrico, algo que no era raro en un edificio tan viejo. Pero el parpadeo se sincronizaba con el zumbido del mecanismo en su pecho, como si ambos compartieran el mismo pulso. Fue entonces cuando lo vi moverse. No un espasmo, no un reflejo nervioso. Su mano se levantó lentamente y golpeó la mesa de acero. Me congelé en mi lugar, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, dejándome en la oscuridad total. En medio de la penumbra, escuché algo que nunca olvidaré, un crujido húmedo, como si su cuerpo estuviera ajustándose. El zumbido metálico aumentó de volumen, resonando en las paredes. Cuando las luces volvieron, el hombre ya no estaba acostado. Estaba sentado en la mesa, con la cabeza ladeada y los ojos blancos mirándome directamente. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como si el aire en la sala se hubiera espesado, volviéndose denso, imposible de respirar. El hombre se levantó de la mesa con movimientos torpes, como un muñeco controlado por hilos invisibles. En su pecho, el mecanismo seguía girando, cada vez más rápido. Finalmente, mis piernas reaccionaron. Me lancé hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. La golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie respondió. Detrás de mí, el zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor. Me giré solo para ver cómo el hombre avanzaba hacia mí, sus pasos dejando un rastro de grasa negra en el suelo. En un acto de desesperación, tomé un bisturí de la mesa y lo apunté hacia él. «Quédate atrás», grité, aunque no esperaba que me entendiera. Para mi sorpresa, se detuvo. Pero no por miedo o advertencia. Sus ojos dejaron de mirarme y se fijaron en el bisturí. Luego, en un movimiento que no era humano, su cabeza giró hacia un costado, como si estudiara el objeto. De repente, el zumbido se detuvo, y el mecanismo de su pecho explotó en una lluvia de chispas y humo. El hombre cayó al suelo, inmóvil otra vez. El aire se llenó de un olor acre que me hizo toser, pero no me detuve. Corrí hacia la puerta y, esta vez, se abrió sin problemas. No volví a entrar en esa sala. Al día siguiente, presenté mi renuncia. Nunca supe qué hicieron con ese cuerpo, ni quise saberlo. Pero algunas noches, cuando estoy solo y todo está en silencio, puedo escuchar un zumbido lejano. Y me pregunto si ese mecanismo sigue funcionando en alguna parte, esperando a despertar otra vez. Trabajar en una morgue puede ser solitario, pero eso nunca me molestó. De hecho, el silencio y la rutina eran parte de lo que me gustaba del trabajo.
Nadie interrumpía, no había prisas ni caos. Solo los muertos, fríos y silenciosos, esperando que alguien les diera su último vistazo. Pero lo que pasó en mi último turno cambió para siempre la forma en que veo mi oficio. Todo comenzó una noche particularmente fría, a principios de febrero. Había llegado al trabajo poco después de las 10, preparado para un turno tranquilo. Mi compañero, Daniel, salió temprano. Una noche calmada, me dijo al marcharse, como si eso fuera un buen augurio. Pero no lo fue. A las 11:30, llegó un cuerpo que no estaba programado. El médico forense, un hombre seco y con pocos modales, se limitó a decir, causa indeterminada. Haz tu parte. No era raro recibir casos sin información clara, pero algo en la forma en que habló me hizo sospechar. Los ojos del forense estaban inquietos, como si quisiera alejarse de ese lugar lo antes posible. Abrí la bolsa mortuoria en la sala de autopsias. Era un hombre de unos 40 años, alto y delgado. Tenía el rostro rígido en una expresión de dolor, como si hubiera muerto sufriendo. Su piel era pálida, casi translúcida, pero lo que más llamó mi atención fue una serie de marcas en su pecho, cortes precisos, simétricos, como si alguien hubiera realizado una cirugía, pero de forma poco convencional. Saqué la grabadora para dictar mis observaciones. Al acercarme, noté algo extraño. Aunque el cadáver estaba frío al tacto, la piel alrededor de las incisiones tenía un leve calor. Era imposible. El cuerpo llevaba horas en refrigeración. Decidí continuar con el protocolo. El primer corte lo realicé con la precisión que la experiencia me había enseñado. Mientras abría la cavidad torácica, un olor nauseabundo llenó la sala. No era el típico olor de descomposición, era metálico, acre, como si algo químico estuviera reaccionando dentro del cuerpo. Lo que vi me dejó paralizado. En lugar de los órganos normales, el interior del hombre estaba lleno de un líquido espeso y negro, casi como petróleo. Flotaban en él pequeñas estructuras metálicas, parecidas a engranajes y resortes diminutos, pero no estaban oxidados ni desgastados. Parecían nuevos. Me detuve un momento, tratando de entender qué estaba viendo. Toqué una de esas piezas con el bisturí, y un leve chasquido resonó en la sala, como si algo se hubiera activado. En ese instante, las luces de la sala parpadearon, y un sonido bajo, casi imperceptible, comenzó a emanar del cadáver. Mi corazón se aceleró. Miré a mi alrededor, buscando algo que pudiera explicar lo que estaba pasando, pero no había nada fuera de lugar. Volví mi atención al cuerpo. El líquido negro había comenzado a moverse lentamente, fluyendo hacia las extremidades del cadáver, como si estuviera vivo. Intenté retroceder, pero mi curiosidad fue más fuerte. Introduje una pinza en el líquido, sacando una de las piezas metálicas. Era pequeña, del tamaño de una moneda, y tenía un diseño intrincado, como si fuera parte de un reloj antiguo. Cuando la observé más de cerca, noté algo aún más perturbador. La pieza vibraba suavemente, como si tuviera un pulso propio. El sonido bajo que provenía del cadáver se hizo más fuerte. Ahora era un zumbido constante, resonando en mi cabeza. De repente, los dedos de la mano izquierda del cadáver se movieron. Fue un movimiento pequeño, pero suficiente para que mi instinto de supervivencia finalmente despertara. Me alejé rápidamente, tropezando con la bandeja de instrumentos. El zumbido se detuvo por un instante, y luego, como si algo hubiera sido activado completamente, el cuerpo comenzó a convulsionar. Sus movimientos no eran naturales, parecían controlados por algo que no era humano. La puerta de la sala estaba a pocos metros, pero mis piernas no respondían. Observé, paralizado, cómo el hombre se sentaba lentamente en la mesa de autopsias. Su cabeza giró hacia mí, y sus ojos, que antes estaban cerrados, ahora estaban abiertos. Pero no eran ojos humanos. Eran completamente negros, con un brillo aceitoso que reflejaba la luz de la lámpara. Esto no está pasando, me repetía en mi mente, pero sabía que era real. El hombre se puso de pie, tambaleándose, mientras el líquido negro comenzaba a gotear de sus extremidades. Cada gota caía al suelo con un sonido que parecía más fuerte de lo que debería, como si el líquido tuviera un peso desproporcionado.
Intenté correr hacia la puerta, pero no se abría. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando, pero nadie respondió. Detrás de mí, escuché el sonido de pasos lentos, pesados. Me giré solo para verlo avanzar hacia mí. Sus movimientos eran torpes, pero había algo implacable en ellos, como si nada pudiera detenerlo. En un acto de desesperación, tomé una de las herramientas más pesadas que encontré, un martillo utilizado para abrir cráneos. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, reuní todo mi valor y golpeé con fuerza. El impacto hizo que cayera al suelo, pero el zumbido continuó. El líquido negro comenzó a salir de su pecho, moviéndose como si tuviera vida propia. En lugar de esparcirse, se dirigió hacia mí. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la puerta, sintiendo como el frío del metal se clavaba en mi piel. El hombre, o lo que fuera esa cosa, volvió a levantarse. Ahora, su pecho estaba completamente abierto, y dentro de él, las piezas metálicas giraban con una velocidad inhumana. El zumbido alcanzó un punto ensordecedor, y de repente, todo se detuvo. El cuerpo cayó al suelo, inerte otra vez. El líquido negro se evaporó, dejando solo manchas oscuras en el piso. Las luces de la sala dejaron de parpadear, y el silencio regresó. No esperé a que algo más sucediera. Salí corriendo de la morgue, dejando todo atrás. Renuncié esa misma noche y nunca volví. Sin embargo, a veces, cuando estoy solo en casa, juro que puedo escuchar ese zumbido. No sé qué era ese hombre, ni de dónde vino, pero algo me dice que no fue un caso aislado. Y cada vez que escucho ese sonido, me pregunto si algo más está allá afuera, esperando a ser encontrado. Trabajar en una morgue no es algo que mucha gente elija por gusto. Yo tampoco lo hice. Fue una mezcla de necesidad y oportunidad. La paga era buena, y el turno nocturno tenía la ventaja de que no había jefes vigilándote todo el tiempo. Me acostumbré al silencio, al olor a desinfectante y a la presencia inerte de los cuerpos. Siempre pensé que lo peor de este trabajo era el aislamiento, pero me equivoqué. Todo comenzó una noche tranquila de octubre. Había una niebla espesa afuera, de esas que hacen que las luces de la calle se vean como manchas borrosas. Mi compañero, Ernesto, había salido temprano por un malestar, dejándome solo con una lista corta de tareas, inventariar el material médico y procesar 2 cuerpos nuevos que habían llegado esa tarde. Nada fuera de lo ordinario. El primero era un hombre mayor, fallecido por un infarto. Un caso rutinario. El segundo, sin embargo, era diferente. Se trataba de una mujer joven, de unos 30 años, que había sido encontrada muerta en un parque. Las circunstancias eran poco claras, pero el informe preliminar mencionaba una parada cardiorrespiratoria. Lo curioso es que el cuerpo no tenía marcas visibles de violencia ni signos de enfermedad. La llevé a la sala de autopsias, sintiendo un ligero escalofrío al mover la camilla. Era extraño, porque la morgue siempre era fría, pero esta vez parecía más fría de lo normal. No le di mucha importancia y comencé a preparar el instrumental. Cuando abrí la bolsa mortuoria, noté algo raro en la piel de la mujer. Había un patrón de pequeñas líneas en su torso, como cicatrices diminutas que formaban figuras geométricas. No eran heridas recientes, parecían grabadas con precisión. Algo en esos patrones me inquietó, pero me obligué a concentrarme. El procedimiento comenzó sin problemas. Abrí la cavidad torácica con el bisturí, esperando encontrar algo que explicara su muerte. Lo que encontré fue incomprensible. Los órganos internos estaban intactos, pero tenían un color extraño, como si estuvieran cubiertos de una fina capa de ceniza. Además, había algo más, pequeñas estructuras metálicas incrustadas en el tejido. Tomé una de esas piezas con unas pinzas. Era diminuta, del tamaño de una uña, y tenía la forma de un engranaje. Mientras la examinaba, noté que la luz de la sala comenzaba a parpadear. Pensé que era un problema eléctrico, pero luego sentí una vibración suave en la mesa de autopsias. El cuerpo de la mujer tembló levemente, casi imperceptiblemente. Me aparté de inmediato, dejando caer las pinzas. Observé, esperando que fuera mi imaginación,
pero no lo era. Los dedos de su mano izquierda se movieron, cerrándose lentamente en un puño. El instinto me dijo que saliera de ahí, pero algo me impidió moverme. Era como si el aire en la sala se hubiera vuelto más denso, como si algo invisible me sujetara. Los patrones en la piel de la mujer comenzaron a brillar con un tenue resplandor azulado, y el zumbido de las luces se mezcló con un sonido mecánico que venía de su cuerpo. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Son contracciones post-mortem, me repetía, pero sabía que no era cierto. Nunca había visto algo así. Decidí acercarme de nuevo, esta vez con más cautela. Con el bisturí en la mano, toqué suavemente uno de los patrones brillantes. En ese momento, todo se detuvo. El parpadeo de las luces, el zumbido, incluso mi respiración. Y entonces, algo imposible ocurrió, los ojos de la mujer se abrieron. No eran ojos humanos. Eran completamente negros, con diminutas luces parpadeantes en su interior, como si fueran circuitos en miniatura. Un sonido metálico llenó la sala, como el de un motor arrancando. El cuerpo comenzó a levantarse, con movimientos torpes pero firmes. Su cabeza giró hacia mí, y aunque no tenía boca visible, escuché una voz. No fue un sonido real, sino algo que resonó directamente en mi mente. Proceso incompleto. Interferencia detectada. Retrocedí, tropezando con una bandeja de instrumentos. La cosa que alguna vez fue una mujer avanzó hacia mí, y el resplandor en su piel se intensificó. Cada paso que daba parecía vibrar en el suelo, como si su peso fuera mayor al de un cuerpo humano. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie me escuchó. Giré justo a tiempo para ver cómo la criatura se abalanzaba sobre mí. Su mano se cerró alrededor de mi cuello con una fuerza inhumana, levantándome del suelo. Pensé que ese sería mi final, pero de repente, la criatura se detuvo. El resplandor en su piel comenzó a parpadear, y el agarre en mi cuello se aflojó. La solté y caí al suelo, tosiendo y jadeando. Vi cómo el cuerpo se convulsionaba, como si estuviera luchando contra sí mismo. Un ruido ensordecedor llenó la sala, y la luz azul explotó en un destello que me cegó. Cuando recuperé la vista, el cuerpo estaba de nuevo en la mesa, inmóvil. Las marcas en su piel habían desaparecido, y las luces de la morgue funcionaban con normalidad. Salí de ahí corriendo, dejando todo atrás. Renuncié esa misma noche y nunca volví. Nadie creyó mi historia, por supuesto. Dijeron que estaba exhausto, que imaginé todo. Pero yo sé lo que vi. A veces, en noches tranquilas, cuando todo está en silencio, juro que puedo escuchar ese sonido mecánico, ese zumbido, como si algo estuviera ahí, acechando, esperando el momento adecuado para activarse de nuevo. Trabajar en la morgue nunca fue parte de mis planes. Entré por necesidad, porque la paga era buena y porque creía que no había nada que temer de los muertos. Pero tras 7 años en ese trabajo, puedo decir que estaba equivocado. Hay cosas peores que la muerte, y yo fui testigo de una de ellas. Todo comenzó una noche de invierno, cuando me asignaron el turno nocturno. Mi rutina era simple: recibir los cuerpos, documentarlos, preparar el equipo para las autopsias y dejar todo listo para el día siguiente. Esa noche llegaron 3 cuerpos, 2 accidentes de tránsito y un caso particularmente extraño. El último registro solo indicaba hombre no identificado, causa de muerte indeterminada. El cuerpo estaba sellado en una bolsa negra y cubierto con una gruesa capa de hielo. Algo inusual, ya que la refrigeración de la morgue era suficiente para preservar cualquier cadáver. Al abrir la bolsa, sentí un escalofrío que no podía atribuir solo al frío. El hombre tenía la piel grisácea, con una textura que me recordaba al cuero viejo. Había algo antinatural en su apariencia, pero no lograba identificar qué era exactamente. Lo trasladé a la sala de autopsias y comencé a inspeccionar. Su piel tenía marcas extrañas, como cicatrices en patrones geométricos. Nunca había visto algo así. Intenté buscar información en los archivos, pero no había ningún dato adicional. Decidí proceder con el protocolo, convencido de que el informe de la autopsia respondería a mis preguntas.
Al hacer la primera incisión, noté que la textura de sus tejidos era extrañamente resistente, como si estuviera cortando algo más que piel y carne. Al llegar al área del pecho, encontré algo que me dejó paralizado. Había un objeto metálico incrustado en su esternón. Era una placa oscura, con inscripciones que parecían grabados en un idioma desconocido. Me sentí invadido por una mezcla de fascinación y terror. Decidí retirar la placa con cuidado. Al hacerlo, un líquido viscoso y oscuro comenzó a filtrarse desde el interior del cuerpo. El olor era insoportable, como una mezcla de óxido y carne podrida. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Pensé que era una falla eléctrica, pero pronto me di cuenta de que algo mucho más perturbador estaba ocurriendo. El cuerpo, que hasta ese momento había estado completamente inerte, comenzó a temblar. Al principio creí que eran contracciones musculares post-mortem, algo que había visto antes. Pero esto era diferente. Los temblores eran rítmicos, como si algo dentro de él estuviera cobrando vida. Me aparté instintivamente, dejando caer el bisturí. La sala se llenó con un sonido bajo y gutural, como un gruñido que venía de las entrañas del cuerpo. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. Quedé sumido en la oscuridad, con solo el gruñido y mi respiración acelerada como compañía. Intenté moverme hacia la puerta, pero mis piernas estaban paralizadas. Cuando las luces volvieron, el cuerpo ya no estaba sobre la mesa. Mis ojos recorrieron frenéticamente la sala hasta que lo vi. Estaba de pie, con los brazos colgando a los lados y la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera estudiándome. Sus ojos, que antes estaban vacíos y opacos, ahora brillaban con una luz amarillenta y antinatural. Intenté hablar, pedir ayuda, pero las palabras no salían. El hombre dio un paso hacia mí, y pude escuchar el sonido de sus articulaciones moviéndose, como si fueran engranajes oxidados. Cada paso era acompañado por ese mismo gruñido gutural, que ahora parecía más fuerte. En un acto de desesperación, tomé un bisturí de la mesa y lo apunté hacia él. «No te acerques», logré decir con voz temblorosa. Pero la cosa no se detuvo. Al contrario, comenzó a moverse más rápido, como si mi miedo lo hubiera provocado. Cuando estaba a 1 metro de mí, se detuvo de golpe. Sus ojos se volvieron hacia la placa metálica que había retirado de su pecho, que ahora yacía en el suelo. Emitió un sonido agudo, casi electrónico, y luego cayó al suelo como un peso muerto. El silencio que siguió fue tan abrumador que podía escuchar los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Me acerqué al cuerpo con cautela, esperando que volviera a moverse, pero no lo hizo. Estaba completamente inerte, como si nada hubiera pasado. Las luces dejaron de parpadear, y la morgue volvió a su estado habitual. Recogí la placa metálica y la guardé en una bolsa sellada. No sabía qué hacer con ella, pero intuía que no debía dejarla allí. Cerré el cuerpo en la bolsa mortuoria y lo trasladé al depósito, evitando mirar atrás. Esa fue mi última noche en la morgue. Renuncié al día siguiente y nunca volví. A veces pienso en lo que vi, en esa cosa que no era ni completamente humana ni completamente máquina. Y aunque intente dejarlo atrás, hay noches en las que siento que no estoy solo. En el silencio, puedo escuchar un leve gruñido y el eco de pasos mecánicos acercándose poco a poco.